Hola niños. Hola, profe Lali. ¿Cómo están? ¡Bendecidos! Realmente estamos súper bendecidos y de verdad que tenemos mucho ánimo el día de hoy. Se nota que desayunamos muy bien. Estamos más que contentos porque el día de hoy aprenderemos muchísimas cosas acerca de nuestro mejor amigo. ¿Ustedes saben quién es nuestro mejor amigo? Jesús, así mismo. Bueno, empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos todos la oración que Jesús nos enseñó al empezar la clase de hoy. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El día de hoy vamos a compartir un tema hermoso, hermosísimo. Vamos a hablar sobre el amor de Dios. Vamos a abrir nuestro corazón, nuestros oídos, porque ahora escucharemos la palabra de Dios. Dios ha manifestado su amor en diferentes versículos de la Biblia. Hoy compartiremos algunos de ellos. Lectura de la primera carta de Juan. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros, como yo los he amado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta de Juan. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con esta alabanza vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que llene nuestro corazón y que sane todas las heridas que hay en nuestra alma. Él es nuestro Padre y nos ama. Dios me ama a mí mucho más de lo que puedas imaginar. Dios me ama a mí mucho más de lo que puedas imaginar. Me ama a mí mucho más que a la estrella, me ama a mí mucho más que al mar, me ama a mí mucho más que a la tierra, me ama a mí, me ama a mí mucho más que a la estrella, me ama a mí mucho más que al mar, me ama a mí mucho más que a la tierra, me ama a mí. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti mucho más de lo que puedas imaginar.
que puedas imaginar. Hacemos con nuestras manos. Te ama a ti mucho más que a la estrella, te ama a ti mucho más que al mar, te ama a ti mucho más que a la tierra, te ama a ti. Te ama a ti mucho más que a la estrella, te ama a ti mucho más que al mar, te ama a ti mucho más que a la tierra, te ama a ti. Hola chicos, la historia de hoy es sobre el amor de Dios. Hace muchos años, cuando Dios creó al mundo, Él hizo todo bueno para que disfrutáramos su creación. Pero algo malo pasó después de eso. Las personas que Dios creó desobedecieron sus instrucciones. No querían hacer lo correcto, así que Dios se entristeció. Después de que estas personas pecaron contra Dios, Él quiso perdonarlos y darles otra oportunidad. Dios los amaba tanto, así como nos ama a nosotros. Así que decidió hacer algo muy especial. Un día, Dios mandó a su único hijo al mundo, Jesús. Cuando Jesús creció, mostró el amor de Dios a todos los que le rodeaban. Jesús estaba siempre listo para ayudar a muchas personas, sanarlas, alimentarlas y pasar tiempo con ellas. Jesús también tenía amigos. Él pasaba mucho tiempo con ellos y les ayudaba cuando estaban tristes o enfermos. También compartía muchas historias con ellos y comían juntos todo el tiempo. Algo muy especial sobre Jesús era su amor por los niños y niñas. Algunas personas no dejaban que se acercaran a Él, pero Jesús quería pasar tiempo con ellos. Le gustaba jugar con ellos, enseñarles y orar por ellos. ¿Te imaginas a Jesús jugando contigo? Un día Jesús regresó al cielo y espera verte a ti y a mí en ese lugar algún día. Pero antes de que Jesús regresara al cielo, tenía que hacer algo más para mostrarnos su gran amor. Un día, Jesús sufrió en una cruz, quitando de nosotros ese sufrimiento. Él quiere que vayamos al cielo con Él algún día, así que murió para que podamos tener vida eterna con Él. ¡Qué hermoso regalo! Podremos ver a Jesús en el cielo. Pero por ahora, debemos compartir este mensaje con muchas personas y amar a todos los que nos rodean. La Biblia dice que amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Es verdad, Dios nos ama tanto que envió a Jesús para salvarnos. Jesús dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Y también dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios es amor, así que nosotros podemos amarlo a Él y a todos los que nos rodean. El Ave María es una oración dedicada a María como Madre de Jesús, basada en el Evangelio según San Lucas. Es una de las oraciones que más se utiliza en el catolicismo junto al Padre Nuestro y al Credo, y forma parte del Rosario. Dice así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Volvemos enseguida. ¡No se vayan! Y eleva una oración al Dios que puede cambiar tu lamento en danza y darte felicidad. El amor de Dios es maravilloso.
Jesús. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto que Él, tan bajo que no puedo estar más bajo que Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Yo le voy a contar la historia de la creación de Dios. En el primer día Dios creó la luz y la oscuridad. A la luz le llamó día y a la oscuridad noche. Y el primer día terminó. En el segundo día Dios creó el cielo y los mares y el segundo día terminó. El tercer día Dios creó los árboles, las plantas y la tierra. Y el tercer día terminó. El cuarto día Dios creó el cielo, la luna y las estrellitas. Y el cuarto día terminó. El quinto día Dios creó las aves y los peces. Y el quinto día terminó. El sexto día Dios creó todo, los animales, al hombre y a la mujer. El sexto día terminó. El séptimo día Dios vio todo lo que creó y era bueno y descansó y fin. El nombre de Jesús es dulce, trae gozo, paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. El nombre de Jesús es dulce, trae gozo, paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Subiendo. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza no va conmigo, porque Jesús ya me liberó. Échale mi
y alegría, cantando esta melodía. María, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza no va conmigo, porque Jesús ya me liberó. Echa el enemigo afuera y en paz ahora contento estoy. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza no va conmigo, porque Jesús ya me liberó. Echa el enemigo afuera y en paz ahora contento estoy. Y llegamos al final del programa de hoy. Hemos aprendido muchas cosas, hemos compartido preciosas canciones y enseñanzas también. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Que Dios les bendiga a todos. ¡Chao! Queridos padres, estamos iniciando nuestro IBC, especialmente la iniciación a la vida cristiana en que acompañamos a nuestros hijos. Es tan importante que nosotros entendamos este camino de salvación que el Señor nos propone. Hoy el tema general de nuestra catequesis que estamos acompañando a los hijos es sobre el amor de Dios. Pero para entender el amor de Dios y lo que nosotros, queridos padres, tenemos que transmitir a nuestros hijos, es importante que primero lo vivamos nosotros. Vivir el amor de Dios significa esa gran responsabilidad de hacer parte de nuestra propia vida, parte de nuestra propia existencia, el amor infinito de Dios. Y esto lo vivimos principalmente nosotros, queridos padres, en el amor que se manifiesta en el matrimonio. En el amor que se manifiesta en ese convivir juntos. El amor de Dios como todo sacramento, porque sacramentum quiere decir el signo visible, aquello que se da a conocer, eso que nosotros podemos ver, eso que nosotros podemos experimentar. Entonces, queridos padres, cuando nosotros estamos hablando del amor de Dios que tenemos que transmitir a nuestros hijos, tenemos que transmitir ese Dios verdadero, no con imágenes falsas que hemos hablado principalmente con los adolescentes, con los chicos. Fuimos presentando algunas imágenes que son imágenes desvirtuadas. Nosotros como papá, nosotros como mamá, lo primero que tenemos que mostrar del amor de Dios es en el sacramento del matrimonio, en el sacramento de la familia. Siempre sacramentum como signo visible, tenemos que mostrar entonces el amor que Dios me tiene a través del papá y a través de la mamá. Pero nosotros en nuestro matrimonio quiere decir que yo como esposo tengo que manifestar el amor de Dios a mi esposa en primer lugar. Y luego también viceversa. Yo como esposa tengo que traer el amor de Dios y darlo a mi esposo. Qué importante es que nosotros entendamos que entonces acercarnos al sacramento del matrimonio o acercarnos al sacramento del casamiento, decimos nosotros, de la formación de una familia, es justamente porque nosotros estamos convencidos que en la persona del otro yo puedo entender el amor de Dios que se manifiesta. Dentro de este gran misterio de la encarnación que hemos celebrado en estos días, el 25 de diciembre, la encarnación quiere decir el nacimiento de este Jesús en el portal de Belén, en la sencillez, pero la sencillez de un amor que ama tanto al hombre y que ama tanto a la humanidad, de Dios.
Dios que nos ama y Dios que se hace carne, Dios que entra en nuestra historia. Justamente la palabra de Dios, San Juan, cuando habla del gran amor de Dios que tuvo con su pueblo, del gran amor de Dios para con cada uno de nosotros, por eso tanto amó Dios al mundo que se encarnó, envió, dice, a su propio Hijo para que se hiciese parte de nuestra historia. Nosotros hoy entonces, queridos papás, queridas mamás, tenemos que mirar nuestra historia desde Dios. Tenemos que mirar el día a día de todo lo que nosotros vamos realizando en nuestras familias, todo lo que nosotros vamos viviendo en primer lugar en nuestro matrimonio, es el amor que se tiene que manifestar a los demás. Somos responsables, por lo tanto, de que esa falsa idea de Dios desaparezca. Somos responsables en transmitir el verdadero amor de Dios en nuestra familia, el verdadero amor de Dios a nuestros hijos. Cuando nosotros solamente estamos mostrando a ese Dios justiciero, a ese Dios que nosotros decimos muchas veces muy fuerte, ¿verdad? Castrador, es decir, una figura totalmente diversa de lo que es el amor de Dios, compasivo, misericordioso, que camina en el día a día con sus propios hijos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Queridos padres, hoy en nuestro IBC que estamos reflexionando sobre este amor inmenso de Dios para con nosotros, vemos la figura adecuada, que es justamente el Dios que acompaña siempre a sus hijos, el Dios que jamás abandona a sus hijos. Y cuando hablamos de un Dios que nos acompaña, significa entonces, yo papá, yo mamá, tengo que estar en el día a día con mis hijos. Tengo que ser capaz de demostrarles el cariño inmenso que Dios mismo me ha demostrado a mí y que ahora yo también lo estoy dando a mis propios hijos. Vamos a volver enseguida a reflexionar sobre nuestro IBC. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Ajá, Río Squad. Oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella, como aquellos sabios. Hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar,
sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Queridos padres, estamos volviendo con la iniciación a la vida cristiana. Estamos reflexionando de este gran amor de Dios para con nosotros, pero la responsabilidad, decíamos, del gran amor de Dios que tienen que llegar a nuestros hijos es a través de papá y de mamá. Hablábamos sobre todo de identificar muchas veces a Dios simplemente como un estilo, con una palabra un poco difícil, queridos padres, del panteísmo, panteísta. Pan quiere decir todo. Y luego que se refiere a la creación. El panteísmo significa eso, es decir, nosotros pensamos que todo es simplemente lo que rodea y nos quedamos en las cosas tangibles. Sin embargo, San Agustín y también nuestro gran santo, Santo Tomás de Aquino, decía que existen vías para llegar a Dios, pero principalmente para entender que es un Dios amoroso, un Dios que está cerca de nosotros y que camina. En todo caso, desde la materialidad nosotros vamos a llegar a Dios, pero para hacer una trascendencia. El problema es cuando nosotros nos quedamos simplemente en las cosas materiales. Y el cristianismo muchas veces se desvió en su camino, lastimosamente, porque nosotros hemos amado más lo material. Nos hemos quedado mucho más con lo material. Pensamos que el amor de Dios, pensamos que Dios nos bendice simplemente porque tenemos cosas materiales. Y esta es una de las situaciones actualmente heréticas, diría yo, ¿verdad? Porque esto es una mala identificación de Dios. Y eso lo tenemos lastimosamente en teologías equivocadas, ¿verdad? Por ejemplo, que te hablan simplemente del dinero. Uno es bendecido por Dios porque dice que tiene dinero, porque consigue, Dios le bendice, la prosperidad. Evidentemente que Dios bendice y quiere siempre la dignidad del hombre. Pero leyendo el libro de Job, uno enseguida se da cuenta que nosotros nos encontramos entre el bien y el mal. Pero no quiere decir que la enfermedad o no quiere decir que la limitación del hombre signifique una maldición de Dios. Por eso tenemos que entender bien, por eso tenemos que descifrar y por eso tenemos que entender en qué consiste verdaderamente ese amor de Dios, cómo Dios manifiesta su amor. Porque también podemos decir lo contrario. Nosotros conocemos y en nuestra vida cuántas familias que tienen mucho dinero, están en la prosperidad, pero sin embargo en la situación familiar no siempre nos va tan bien. Incluso, lastimosamente, hay algunos que deciden sobre su propia vida a pesar de tener todos los lujos en la vida. Entonces, la identificación de Dios es muy importante, queridos papás. El amor que nosotros tenemos que demostrar a nuestros hijos va desde una presencia amorosa, no de un ausentismo. El papá ausente o la mamá ausente en la vida del niño, en la vida del joven, en la vida del adolescente. Dios acompañó y caminó siempre con su pueblo, pero Dios acompaña y camina con su pueblo también en los momentos de dificultades y de problemas.
Si nosotros comenzamos a mirar el libro del Éxodo, vamos a encontrar justamente un Dios tan amoroso que también de vez en cuando aprieta el torniquete cuando el pueblo se aleja de Él, cuando el pueblo quiere ir detrás de otros dioses, detrás de la idolatría. Y la idolatría de por sí significan aquellos deseos e intereses propios nuestros, justamente por el bien material, las cosas que nos rodean, las cosas simplemente tangibles que pueden deslumbrarnos a los ojos y no nos damos cuenta de ese verdadero amor de Dios que muchas veces también nos hace pasar dentro de nuestras limitaciones situaciones bastante complicadas. Entonces, queridos papás, lo importante es saber entender cómo Dios se manifiesta en el día a día en nuestra familia, cómo Dios nos bendice en el día a día en nuestra familia, aún en los momentos de dificultades. Y es esta la imagen de Dios que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Vamos a pedir esta gracia especialmente entonces, queridos papás, para nuestras familias. Y ese amor verdadero de Dios que se manifieste principalmente en papá y en mamá. Porque en la medida en que nuestros hijos ven ese amor de esposos, también ellos pueden creer en Dios y pueden amar verdaderamente al Señor. Que la bendición, queridos padres, descienda sobre cada uno de ustedes y principalmente sobre sus hijos y sobre sus familias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Queridos chicos, estamos iniciando este momento de nuestra catequesis en el día de hoy. Como siempre traemos a colación un temita que nosotros, queridos chicos, queremos reflexionar en nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y el tema que hoy nos propone Jesús en esta catequesis, que nosotros podamos conocer, que nosotros podamos saber bien, que nos entusiasmemos, queridos chicos, es conocer verdaderamente al Señor. Y eso lo hacemos siempre desde la lectura, desde la palabra de Dios. Pero hoy este es el tema que nosotros queremos compartir con ustedes. El tema es el amor de Dios. Esto queremos compartir con ustedes, pero para eso, queridos chicos, tenemos que conocer la identificación que nosotros tenemos de Dios. ¿Qué significa identificar a Dios? Queridos chicos, identificar a Dios significa darle un nombre de acuerdo a cómo nosotros concebimos al Señor, cómo nosotros le vamos conociendo a Dios y de acuerdo a eso nosotros comenzamos a hablar de Dios. Y ciertamente que en la medida en que nosotros, queridos chicos, conocemos o tenemos una imagen de Dios, nosotros de acuerdo a eso lo amamos mucho o también, atención, como sucede muchas veces en la vida de los adolescentes, en la vida de los jóvenes, que dejamos a Dios de lado. Y eso es justamente porque la imagen de Dios que nosotros tenemos es muy importante. Cómo nosotros vamos conociendo a Dios, cómo nosotros vamos recibiendo también en nuestra casa, cómo vamos recibiendo nuestra catequesis, cómo nosotros vamos experimentando la imagen de Dios en nuestra vida. Vamos a escuchar algunas cositas muy importantes que hoy compartimos con ustedes, queridos chicos, en nuestro IBC. Hay algunas falsas imágenes de Dios. Por ejemplo, unos lo imaginan como una fuerza difusa que se extiende por doquier. Quienes lo imaginan así hacen de todo el cosmos una materialización del ser divino al modo del panteísmo. Los cristianos rechazamos esa identificación de la creación con el Creador. Él está en todas partes, pero es distinto de las cosas y no se agota en ellas. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él.
Queridos chicos, esta es la primera imagen que nos presenta nuestra catequesis en el día de hoy. Nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros decimos que nos unimos a Dios, pero en la medida que lo identificamos. Y decíamos ya al inicio que hay algunas falsas imágenes de Dios. Y esta es la materialización. Es decir, que llegamos con una palabrita un poco más difícil que se utiliza aquí en la catequesis del día de hoy de nuestro IBC, en que decimos la palabra panteísmo, como si todo fuese Dios dentro de la materialización. Pero sin embargo, enseguida la corrección, decíamos que nosotros rechazamos esta clase de concepción, esta clase de identificación de Dios. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que se entrega ciertamente por nosotros, pero no queda simplemente en lo material. En todo caso, los cristianos decimos que en la materialidad, es decir, en la creación, encontramos un camino para llegar a Dios. Una segunda falsa imagen de Dios es que imaginan a Dios como un ser majestuoso, inmenso, augusto, soberano de todo cuanto existe, una especie de rey sol del universo, completamente despreocupado de sus súbditos, infinitamente lejano de nuestras diarias inquietudes y necesidades. Un Dios insensible, extraño a la historia, o en el mejor de los casos, un Dios abuelo, de barba blanca, que se entretiene jugando con el globo de la tierra. Queridos chicos, esta es una segunda falsa imagen de Dios, decíamos. Simplemente un Dios que se despreocupa de las necesidades de la gente, es decir, se despreocupa de nosotros. Ahí escuchamos una imagen muy interesante, es como ese abuelito barbudo, pero que está lejano, como que no entiende lo que está pasando en nuestra realidad. Sin embargo, nuestro Dios, el amor de Dios, decíamos nosotros en este tema del día de hoy, es un Dios cercano, es un Dios que nos acompaña. En la Biblia nosotros continuamente escuchamos que Dios camina con su pueblo. Todo el libro del Éxodo, por ejemplo, queridos chicos, nos hablan de esta realidad. Cómo Dios va caminando con su pueblo, cómo Dios nos acompaña en el día a día. Hay otras imágenes equivocadas de Dios, la del Dios vigilante, estricto que controla todo lo que hacemos, la del Dios sádico, solo atento a las faltas para castigarnos, la del Dios contador, que lleva la cifra precisa de nuestros pecados, la del Dios policía, que nos reprime como a niños inquietos y desobedientes, la del Dios déspota, que prohíbe hacer lo que nos place y nos impide ser nosotros. Estas son algunas de las imágenes falsas, queridos chicos, que nosotros estamos escuchando en nuestra catequesis el día de hoy y tenemos que reflexionar. Esta serie de identificaciones de Dios, ciertamente que después nos hacen tener una identificación, una forma de pensar de Dios de una manera falsa. Eso es lo importante que hoy entendamos en nuestra catequesis. Decíamos que el amor de Dios verdaderamente es un Dios que acompaña a su pueblo, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama verdaderamente. Vamos a seguir reflexionando enseguida, queridos chicos. Vamos a volver con nuestra catequesis, con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Ave María, gracia plena, María, gracia plena, María,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Jesús. Ave María. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestra catequesis del IBC. Iniciación a la vida cristiana. Siempre estamos en este inicio de la vida cristiana, es decir, el seguimiento de Jesucristo. Tenemos que dar razón de nuestra propia fe, queridos chicos, y esto es muy importante. Estamos con este tema tan importante que compartimos hoy con Melissa, con ustedes, queridos chicos. El amor de Dios. Este amor de Dios que se manifiesta a través de una identificación de Dios. Es decir, tenemos que conocer quién es Dios para poder amarlo. Hasta ahora fuimos viendo algunas falsas formas de presentar a Dios. Algunas identificaciones de Dios que al final de cuentas, queridos chicos, nos alejan de su amor. Si nosotros decimos que amamos a Dios, es porque verdaderamente sentimos esa fuerza, esa cercanía y esa presencia suya. En la palabra de Dios encontramos siempre a un Dios que después de la creación acompaña a su pueblo, camina con su pueblo. El éxodo justamente significa ese camino de liberación, ese camino de la presencia de Dios con la gente, con el pueblo. Vamos a seguir escuchando algunas falsas identificaciones de Dios, queridos chicos, porque esto es lo que muchas veces influencia en nuestra vida, especialmente nosotros que somos adolescentes. Cuando vamos dejando la etapa de niños, comenzamos a cuestionarnos, tenemos falsas manifestaciones o falsos nombres o falsas identificaciones de Dios. Hay otras identificaciones falsas de Dios. La del Dios colérico, vengativo, celoso del progreso de los hombres. La del Dios caprichoso, que a uno salva y al otro condena sin aparente razón. La del Dios permisivo, que nos consiente en todo porque en el fondo no le preocupan nuestras faltas. Esas figuras son totalmente opuestas al Dios que dijo: no temas, yo soy tu escudo. Se deben generalmente a experiencias desagradables que hayamos podido tener principalmente con nuestros padres, en especial nuestro padre natural, o con quien nuestra infancia o juventud ejerció el papel de autoridad de manera inadecuada, asociando nosotros inconscientemente esta imagen del Padre humano a la del Padre celestial. Muy bien, queridos chicos, hemos escuchado estas falsas imágenes e identificaciones de Dios. Al final decíamos en esta presentación que es muy importante tenerlo en consideración. Muchas veces estas imágenes nosotros las vamos adquiriendo de falsas realidades que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Aquí nos dice directamente nuestra catequesis del día de hoy, en nuestro IBC, en la iniciación a la vida cristiana, que normalmente son influencias que nosotros recibimos de nuestros padres. Por eso que es importante la familia, por eso que es muy importante esa imagen que nosotros transmitimos como papá, como mamá
para que nuestros hijos puedan tener una imagen y una identificación adecuada de Dios. Porque si estamos hablando en este tema del día de hoy, el amor infinito, el amor de Dios que se derrama sobre cada uno de nosotros, nosotros tenemos que sentirlo y tenemos que vivirlo. ¿Y dónde nosotros vivimos este amor de Dios? Y este amor de Dios, queridos chicos, nosotros lo vivimos en la familia. Vamos a escuchar un poco de música que nos lleva a la reflexión, queridos chicos, y vamos a volver enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Rey de la creación, por siempre. Amén. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y hoy, queridos chicos, con este tema tan importante en nuestra catequesis. El amor de Dios. El amor de Dios que tenemos nosotros y que recibimos en el día a día, decíamos, de nuestros padres, de nuestra familia. Qué importante es esa imagen que nosotros recibimos de papá
y de mamá. Y por eso hablábamos hoy de algunas identificaciones, una lista muy interesante de qué clase de Dios algunas veces nosotros hemos recibido de nuestros padres. O al mismo tiempo, algunas identificaciones de Dios que también nosotros compartimos o transmitimos para los demás. Escuchemos desde la palabra de Dios cuál es la imagen y la identificación que la Biblia nos transmite, queridos chicos. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 5 nos dice: el amor de Dios es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Qué lindo que es este mensaje que nos trae aquí San Pablo, en esta carta que él está escribiendo a los corintios, a esta comunidad que se pregunta cómo es el amor de Dios, y es lo que nosotros, queridos chicos, hoy estamos reflexionando. Y aquí San Pablo nos da algunos de los elementos característicos esenciales de la vida cristiana. Y por eso el amor de Dios verdaderamente es maravilloso, decíamos. No es jactancioso, no se engríe contra nadie, queridos chicos. El amor es verdaderamente sencillez, es generosidad y es entrega hacia los demás. Vamos a seguir escuchando otro pasaje muy importante que nos trae la palabra de Dios. Escuchemos la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos chicos, así San Juan nos habla del amor de Dios, que Dios verdaderamente tanto nos ama que por eso entregó a su propio Hijo. Pero entregó a su propio Hijo, dice, como sacrificio, porque el amor siempre es entrega hacia los demás. Y esta es la identificación de todo cristiano. Les invito, queridos chicos, a que podamos ir identificando en nuestra propia vida qué imagen de Dios tenemos en nuestro corazón. En la medida en que identificamos a Dios, cuál es el concepto de Dios, ciertamente que ese amor de Dios nos inundará y nosotros también viviremos de acuerdo a esa propuesta del Señor. Nos despedimos por el día de hoy de nuestra catequesis. Les dejo la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana.